Sorpresa, luego de haber conversado con la radio local, nos encontramos con esta situación. Apareció un infectado de COVID-19 que dio positivo. Al día siguiente, eso fue el viernes, el sábado aparecieron 6 casos más y el domingo 1 más. Todos estarían derivando del mismo contagio. Se trata de un camionero que hace el recorrido habitual Catamarca-Buenos Aires, Buenos Aires-Catamarca. Él había llegado días anteriores desde Buenos Aires, estuvo en su casa, compartió la comida, la vida normal, viniendo de un lugar que debía de haber prestado algún otro tipo de precaución. Pero bueno, hizo una vida normal, su familia continuó haciendo una vida normal y empezaron a aparecer los contagios. Él dio positivo. En un segundo viaje, estaba llegando a San Fernando del Valle de Catamarca, avisó, si se quiere con cierta seriedad, avisó que tenía algunos síntomas, le hicieron los análisis, los estudios, terminó dando positivo. ¿Qué pasó? Inmediatamente se le consultó cuál ha sido su actividad, su movimiento estando en Catamarca, en la capital. Él vive en uno de los barrios de San Fernando del Valle de Catamarca. Allí encontraron 6 positivos más entre su núcleo familiar y luego el domingo se dio el anuncio en una conferencia de prensa que hacía el COE que se conformó para esta vicisitud. Es un COE COVID-19 o coronavirus dengue, porque también estábamos con el tema dengue, del cual sí tuvimos varios contagiados. Entonces, aparece un 7º caso, pero que está vinculado. Esto sería una especie de cadena de el amigo del amigo del amigo. Entonces, estamos en este momento en San Fernando del Valle de Catamarca, puntualmente dentro de la provincia de Catamarca, con estos 7 casos. Se descartó uno de un camionero que había estado en Belén entregando mercaderías, porque había tenido un contacto estrecho con gente que recibía la mercadería. Pero bueno, afortunadamente él dio negativo y en ese sentido hay una cierta tranquilidad. Se retrocedió a fase 1, dispuesto por el gobernador, dispuesto por las autoridades del COE, coronavirus dengue de la provincia, para poder tratar de aislar cualquier posible contagio. Esa es la idea. Entonces, esta vuelta a la fase 1, este retroceso a aquellos tiempos de hace 100 y pico de días, cuando comenzábamos lo de la cuarentena, bueno, hemos regresado a ese punto. Igualmente, y creo que lo había plasmado en la nota anterior, sí, no todos los comportamientos son los ideales, no todos los comportamientos son los que recomiendan justamente las autoridades de salud, las autoridades de seguridad. Hay gente que no entendió. Carlos, eso te quería preguntar, Carlos. ¿Me estás escuchando? Hay gente que circula sin el barbijo correspondiente, por ejemplo. Te quería preguntar, Carlos, ¿cuál es la lectura de por qué ese éxito de esos 3 meses sin ningún caso y de repente, de un día para el otro, los 7 seguidos? ¿Cuáles son ambas explicaciones para distintos momentos? Alguna vez dije, el que se descuida pierde. Daba la sensación en esto de andar, la liberación de algunas actividades y todo, como que algunas personas no entendieron que igualmente debíamos cuidarnos. Esta persona se confió, volvió de Buenos Aires, hizo vida familiar y ahí apareció el primer caso. Él lo trajo en su viaje de Buenos Aires a la provincia, a la capital. Entonces, ahí es donde nos hallamos. ¿Qué falló? Estuvimos bien y se habían hecho muchos controles, se había realizado, digamos, una tarea de todos con barbijo, evitar las salidas innecesarias, las compras en los supermercados. Bueno, al ingreso, me imagino que a ustedes les sucede lo mismo, ¿no? Al ingreso te rociaban las manos con alcohol, se redujeron muchísimo las actividades, mucho Zoom, como estamos utilizando ahora, tratar de minimizar el contacto físico, suspensión de muchas de las reuniones, inclusive los casamientos, por ejemplo, ya prácticamente la gente desistió, pospuso las fechas de casamiento, el cuidado con las personas que al fallecer, digamos, se les hacía ceremonias
muy limitadas en cuanto a la concurrencia. Se hizo casi todo bien. Pasa que alguien viene de un lugar con posibilidades de infección y resultó al final que nos perjudicó a todos. Carlos, ¿cómo venía funcionando Catamarca en este momento que no tenía justamente casos positivos? ¿Funcionaba la actividad comercial de manera normal? ¿Restaurantes, bares? ¿Cómo era la situación? Justamente se fueron liberando una a una o de a pares, digamos, algunas de las actividades y a pedido. Entonces los ciclistas pidieron poder volver a las rutas para circular, se les concedió, pero de a uno, separados, si eran dos que estén cerca, o sea, que estén a una distancia prudente, unos 20 metros, pero que no estén encimados. Se habilitó el fútbol 5 sin tercer tiempo. Ah, mira vos. Pero no se había habilitado el vóley, por ejemplo, que es red de por medio, que hay menos contacto físico, pero bueno. Claro. Exacto, muy llamativo. Se había habilitado últimamente la caza, que se hace con rifles de aire comprimido, de distintos calibres, pero de aire comprimido, para la caza de palomas, porque esas palomas estaban ocasionando una pérdida en los cultivos de la zona sur de acá, de este Valle Central. Valle Central que está compuesto por 4 departamentos. Braima Merto Esquiú, Valle Viejo, hacia el este y un poquito más al norte de la capital y un poquito más al sur el departamento Capayán. ¿Y había turismo interno, Carlos? Capayán, ¿Había turismo interno? ¿Turismo interno había? Bueno, se había empezado a habilitar. Se había empezado a decir que sí se podía, que empecemos a tratar de ir habilitando los lugares, con las distintas localidades, con las precauciones correspondientes. Inmediatamente, como se conoció el falso caso de Belén, que es el otro camionero el que terminó dando negativo, inmediatamente Belén, su departamento casi pegado a Andalgalá, un departamento más al norte, Santa María, que es lindante con Tucumán, todos ellos cerraron y volvieron a fase 1, además, o sea, cerraron ellos los límites, claro, y desde el gobierno se dictó fase 1. Aparece el caso del barrio de La Chacarita, en la capital, fase 1 para capital. Y finalmente está toda la provincia en fase 1, al cuidado, bueno, de tratar de equilibrar la carga. En este sentido, ¿cuál es la idea? Anoche se promulgó justamente fase 1 por 3 días se dictó primero. Teniendo en cuenta el 7º caso, la aparición de los 6 el día sábado, se dictaminó fase 1 hasta el domingo próximo. Y ahí vamos a estar viendo qué sucede. Si proliferan los casos, si no proliferan. Se han hecho unos 100 y pico de testeos y se está al aguardo del resultado de los mismos para entender, sobre todo a la gente que estuvo vinculada de forma más directa o menos directa con los casos positivos. Claro, y por último, Carlos, digamos, sí, por último te pregunto, una actividad nueva. Bien, ¿cómo está el sistema sanitario de Catamarca? Bien, bien, bien. En ese sentido, a la espera, al aguardo de la posibilidad de que aparezcan los casos, sabíamos que en algún momento iba a caer alguien. No hay manera de evitarlo. Estamos dentro de un país, estamos dentro de una región que está invadida por el virus, o sea, era muy utópico, muy soñador, claro, entender que no podía haber casos. Y tenemos un hospital nuevo, que es un hospital monovalente, especializado en enfermedades respiratorias. Se tomó un viejo hotel que había devenido en un centro integrador y de identidad ciudadana que permitía, por ejemplo, que vengan chicos del interior a hacer una temporada de vacaciones, una semana, por grupos, acá en Capital, para conocer la capital, muchas de las cosas que tenemos aquí, que tenían un complejo deportivo, pileta inclusive, para cuando la época ayuda. Entonces, eso se cooptó para poder hacer este hospital monovalente que lleva el nombre de Carlos Malbrán. Todos conocen el Instituto Malbrán, por lo menos de Mentas. Ese Carlos Malbrán, Carlos Gregorio Malbrán, es andalgalense, es de una de nuestras localidades del interior provincial y un genio. En aquel momento, te imaginas, se codeaba con Pasteur, con Koch, el que le dio el nombre al bacilo de la tuberculosis. Todo un referente de época. De la época.